En este video hablaremos acerca de la diferencia entre estado de naturaleza y contrato social. El estado de naturaleza es un concepto moral, específicamente es un ámbito ius naturalista. Es una hipótesis metodológica que consiste en remontarse a la hipotética situación del hombre antes del estado civil y antes de las normas morales. Por otro lado, el contrato social son principios del derecho político que adquieren el Estado en las relaciones de los derechos y deberes de los ciudadanos. La humanidad en tiempos ancestrales, hace miles de millones de años, no conocían conceptos de lenguaje, idioma, sociedad, cultura, gobierno, religión, arquitectura, civilizaciones, etc. Técnicamente llevaba una vida salvaje. A partir del siglo XVI y XVII, los tres filósofos políticos fueron reconocidos como Thomas Hobbes, John Locke y Jacob Rousseau. Lleva a reconocer a una ideología que reconoce estos pensamientos y requiere llevar a la práctica lo que se conoce como anarquismo. Entonces, el estado de naturaleza en aquellos tiempos entre la Edad Media del siglo XVI y XVII aclaró que todo hombre era libre. No existía alguna ley o algo que lo determinara. El hombre podía hacer lo que él quisiera y no había algún castigo. Fue un concepto moral y de filosofía política usado en la religión. Teorías conceptuales y de la ley internacional decían que era una metodología que consistía en remontarse a la hipotética situación del hombre antes del estado civil, antes del derecho, de la autoridad política según el caso, también de las normas morales. El estado de naturaleza se caracterizaba por la libertad e igualdad de todos los hombres, en ausencia de una autoridad común. Los hombres se mantenían en el estado hasta que su propia voluntad se convirtiera en miembros de la sociedad política. Bueno, ahora cambiaremos de tema. Nos iremos con la definición de contrato social según Hobbes, Rousseau y Locke. Empezaremos con Thomas Hobbes. Él decía que la humanidad en tiempos primitivos conoció de la felicidad, y la felicidad se alcanzaba a través de dos medios, que era el poder y la igualdad. El poder se alcanzaba por medio de las riquezas, de las alianzas con otros semejantes, en lo que se conocía como amistad en aquellos tiempos, y la igualdad por individuos humanos con las mismas capacidades. Eso hacía que el individuo experimentara sensaciones que era la sospecha y el temor. Así que cada uno buscaba su propia seguridad. Momentos donde no existía la mortalidad, las leyes y no había alguna autoridad. En algunos momentos los seres humanos se juntaron y agruparon. Dijeron que existiría alguna autoridad con un poder que pudiera establecer las normas que deberían cumplirse de tal manera que se alcanzara una seguridad colectiva, ya que cualquier persona podía atacar a otra y eso solo se podía llevar a cabo a través de un contrato social. Thomas decía que nadie era más que nadie. La vida era miserable, pobre, solitaria, brutal, tosca y breve. Y no existía la industria, la manufactura, el cultivo, y no había quien las trabajara. En aquellos tiempos se decía que si tú no trabajabas, sobrevivías, ya que lamentablemente la persona que pasaba y te arrebataba tus cosas, no se podría hacer nada contra la ley, ya que no existía. Te arrebataban todo. Tampoco se dio a conocer en ese instante el arte, el conocimiento del mundo exterior, los comercios, ni la sociedad en donde existe el Estado civil, que es el artificial a través de un pacto que es más fácil renunciar a la libertad.
Se dice que también era un poder común. A todos se les tenía que tratar como tal. Ya como lo había mencionado anteriormente, nadie era más que nadie. Existía mucho el egoísmo humano. Ahora pasaremos con Jock Luke. Él decía que todos nacemos iguales. Él dijo también todo lo contrario de Thomas Hobbes. Establecía que la raza humana podía vivir perfectamente sin un gobierno. Claro, basada en principios, que era la libertad perfecta, la igualdad física y mental y la ley natural. Él dice referente a la libertad perfecta desde su punto de vista religioso o teológico, que Dios crea a todos los individuos iguales desde el principio. Era posible la vida colectiva desde un conjunto de vista. Referente a la ley natural, él otorgaba la prioridad privada. Él reconocía que la humanidad se enfrentara a un territorio que se reconoce como el sedentarismo. Su único inconveniente fue la posibilidad del concepto de justicia, ya que a él no se le hacía justo que se castigara a alguien, ya que él estaba basado en sus propios derechos. Cada quien podría hacer lo que quisiera. Y claro, ya para la ley existía castigos. Ahora pasaremos con Jacob Rousseau. Él pedía piedad y compasión. Considera que el límite para que el individuo sienta empatía y no descargue su ira contra el prójimo está en el que se dé permanentemente al estado de abundancia los productos naturales, siendo su límite la escasez. Jacob nunca estableció cuándo se produce la transmisión del hombre primitivo al hombre civilizado. El individuo, cuando alcanzó la prioridad privada, el ocio, y con el ocio se desarrolló el intelecto, y con el intelecto despliega la posibilidad de desarrollar objetos, herramientas, instrumentos que le permitían vivir y subsistir en el mundo, lo que hace reconocer el concepto de riqueza, y con eso se genera el concepto de clases sociales, donde están los ricos y los pobres, como ya lo había mencionado anteriormente. Se produce una dominación que surge en los conceptos del Estado, ya que se empieza a ver que un error sería el gobierno y la justicia. Ahora pasaremos con el último filósofo reconocido. Él era William Wolgin. Es el fundador del anarquismo. Él pedía cooperación. Decía que los humanos pueden sobrevivir en armonía y en coexistencia pacífica a través de la solidaridad. Para los anarquistas, el gobierno y el Estado decían que no eliminaban la conducta antisocial, sino lo contrario, la generaba y la propagaba. Esto generaba la competencia y la explotación. Se estableció que una solidaridad perfecta a los individuos se sustentaría a las comunidades basadas en la solidaridad y distribución de cada una, quien tendría sus actividades, así como en algún lado en la sociedad anarquista estarían los carpinteros, por otro lado los herreros, en otra parte los zapateros, y con los discípulos que se sugería una tradición.